Para los gordos, para los flacos, para los altos, para los bajos, para los que ríen, para los miopes, para los que lloran, para los optimistas, para los pesimistas, para los que lo tienen todo, para los que no tienen nada, para los abiertos, para los que juegan, para los cerrados, para las familias, para los ansiosos, para los reyes, para los magos, para los comprometidos, para los náufragos, para los rockeros, para los que van en tren, para los educados, para los que sufren, para los motociclistas, para los de allá, para los que trabajan, para los de acá, para los románticos, para los que te quieren, para los que no te quieren, para los que te quieren mucho, para los que te quieren poco, para los bronceados, para los supersticiosos, para los originales, para los malabaristas, para los calculadores, para los pelados, para los deportistas, para los que leen, para los que escriben, para los astronautas, para los gemelos, para los distintos, para los payasos, para los que viven solos, para los que viven juntos, para los vuelteros, para los que besan, para los primeros, para los últimos, para los hombres, para los precavidos, para ella, para los músicos, para los transparentes, para los fuertes, para los que se superan, para los que participan, para los que suman, para los que no se callan, para nosotros, para todos. Les hemos invitado a una serie muy especial para hablar de la iglesia y de por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos de esta manera. Aunque parece tal vez un trabalengua, realmente queremos compartir con todos ustedes la visión de la iglesia, la visión que tenemos como congregación. Una iglesia a que alcanza la familia y una iglesia especialmente para todos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Vamos a estar conversando estos domingos de agosto. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? No solamente le doy la bienvenida a todos ustedes que me escuchan acá, sino que también damos la bienvenida a todos los radioescuchas por Terepaima 102.9 FM. Para ellos un aplauso que se puede escuchar a través de la radio. Y damos gracias a Dios que podemos llegar hasta sus hogares, hasta sus vidas, como iglesia. Para ustedes también es la iglesia. Para ustedes también es la iglesia. Una iglesia para todos. ¿Por qué hacemos esta pregunta? ¿Por qué traemos esta serie? Porque nos hacemos preguntas, especialmente en nuestra congregación, ¿por qué funcionamos de esta manera? ¿Y por qué no funcionamos tal vez como muchas iglesias tradicionales? Y esas incógnitas, esas preguntas, queremos nosotros dar una respuesta, el por qué hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos de esta manera. Quiero preguntarles primero, ¿cuántos se sienten bien en esta congregación? Si no, no volviera. Nos sentimos muy bien en la congregación. Muchos de nosotros tal vez hemos crecido en un ambiente de iglesia. Muchos tienen tal vez muchos años. Yo desde los 12 años de edad y por 31 años he estado en una congregación y no creo que lleve más de 40 domingos o 30 domingos que haya faltado, no, sí, unos 40 domingos tal vez que haya faltado a la iglesia. Eso es tal vez un buen récord. No sé si puedo competir en los Guinness, ¿verdad? Pero he tenido toda una vida de iglesia. Muchos de nosotros hemos pasado mucho más tiempo en una iglesia. Otros nacieron en un hogar o en un matrimonio que ya iba a una congregación constantemente, que estaban tal vez comprometidos, se identificaban tal vez con alguna congregación o con alguna religión en específico. Y su vida ha girado también en torno a la iglesia. Algunos hijos de pastores, ustedes se pueden imaginar, si los hijos de pastores han estado realmente viviendo y creciendo en un mundo donde la iglesia forma parte de sus prioridades, forma parte de su día a día. Mi hija ha crecido así, tiene sus 16 años de vida y los tiene en la iglesia, ¿sí? Y muchos de nosotros conocemos la Biblia, conocemos la iglesia, pero hay algo que nos ha llamado la atención y es que parece que la iglesia está diseñada solo para cristianos. Y usted dirá, ¿y para quién más va a ser la iglesia? Si no es para cristianos, ¿para quién va a ser la iglesia? Pero parece que todo lo que hacemos tradicionalmente en una iglesia apunta solo
¿O está diseñado solo para los cristianos? Y cuando hablemos de cristianos, o hablamos de cristianos en esta serie, vamos a hablar los cristianos como los de adentro. Y tal vez para aquellos que no asisten a la iglesia, vamos a llamar los de afuera. ¿Por qué? Porque hemos colocado tal vez muchos otros nombres a las personas de afuera. Los de adentro tal vez los llamamos los hermanos. ¿Cierto? Mira, mi hermano, el hermano. Algunos dicen varón. Y algunas le dicen hasta varona. Yo creo que esa es la que más le gusta. Varona, ¿cómo estás? Dios te bendiga más. Entonces, tenemos un lenguaje nosotros los cristianos que los de afuera tal vez no entienden y no conocen cuando decimos palabras como rema. ¿Ah? Oye, ¿no? ¿Cómo te fue en la iglesia? Muy bien, descendió la Chequiná sobre la iglesia. Y usted dice, ¿qué? ¿Cayó qué? ¿Fue una china para la iglesia? ¿No? Entonces, nosotros los de adentro tenemos una cultura, un lenguaje, una forma que muchas veces cuando alguien decide visitarnos, porque le hemos insistido que nos visite, que nos visite, que nos visite, esa persona ya viene predispuesta y dice, voy a perder 5 horas de mi vida, o tal vez más. O voy a escuchar muchas cosas que no voy a entender, pero bueno, para complacerte y así salir de eso y nunca más me invitas. Otros van a una congregación y dices, está bien, yo fui, pero nunca más vuelvo. Otros antes de terminar salen asustados de las congregaciones. Tenemos toda una cultura, tenemos todo un lenguaje que muchas personas no entienden porque estamos solo pensando en los de adentro. Como que un tantico egoísta, ¿no? Con tal yo me sienta bien, con tal yo la pase bien, como yo entiendo este lenguaje, esto ha sido toda mi vida, yo nací en una iglesia, no pensamos en los de afuera, en aquellos que necesitan acercarse a la iglesia, aquellos que necesitan acercarse a Dios. Y les ponemos algunos títulos a ellos. El más suave, los amigos. Hoy le colocamos los de afuera. Pero el más suave, los amigos. ¿Qué otro nombre le ponemos a los de fuera? Los mundanos. Y ellos nos dirán, pero bueno, ¿y tú no vives en este mundo también? No. Los mundanos, los inconversos. Hay uno como más fuerte por su pronunciación. Los impíos. Entonces, es tan excluyente nuestro lenguaje, es tan despectiva la forma en que tratamos a la gente de afuera, pero todos queremos que lleguen a la iglesia. Todos queremos que lleguen y formen parte de los de adentro, pero si de una vez los estamos, ¿verdad?, colocándole una traba o los estamos dejando fuera de lo que nosotros hablamos y entendemos, de lo que nosotros somos como congregación, ¿cómo van a llegar los que están afuera a formar parte de los que estamos dentro? El resultado de todo este comportamiento por años ha sido que la gente se aleja más de Dios. Que la gente que necesita a Dios y quisiera tal vez de alguna manera acercarse a la iglesia le ha colocado tantas trabas que la gente termina decepcionándose y alejándose tal vez cada vez más de Dios. ¿Cuál es nuestra misión o parte de nuestra misión como iglesia? Es pensar en los de afuera y no solamente los de adentro. Los de afuera se sienten entonces excluidos por culpa de ellos. ¿La culpa la tienen ellos? ¿Quién? Nosotros somos los responsables de que cuando ellos se acerquen a la iglesia puedan sentirse como parte de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué nos centramos en los de adentro? ¿Por qué nuestro esfuerzo ha sido siempre o mayormente en los de adentro? Porque la iglesia tiene como una tendencia natural en pensar en los de adentro. En la historia de la iglesia, y vamos a estudiar un poquito de ello, desde el comienzo de la iglesia comenzó a pensarse en los de adentro.
Es una tendencia natural. Hacia allá por lo general tendemos a ir como congregación, a que tal vez sí pensamos en los de afuera en un momento y rápidamente volvemos a hacer todo, nuestro lenguaje, nuestro ambiente, nuestro programa para la gente de dentro. Es una tendencia natural. Tal vez porque los de dentro son los que aportan económicamente para sostener una congregación. Tal vez también pensamos en los de dentro. Son los que aportan para llevar nuestro programa hacia la radio, para pagar el alquiler, para invertir en todo el inmobiliario que nosotros tenemos. Y tal vez porque los de adentro son los que más críticas hacen a lo que la iglesia o al liderazgo de una iglesia está haciendo. Tal vez son los que más nos quejamos de las cosas que suceden en la iglesia y terminamos entonces captando la atención, mucho más que los de afuera. Entonces aportamos para sostener todo esto, también nos quejamos, nos criticamos hasta las cosas que queremos que se hagan dentro de una congregación. ¿Por qué no somos como la congregación tal? ¿Por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace los otros? Entonces estamos todo el tiempo llamando la atención y nos centramos entonces en suplir necesidades, entre comillas, de los que estamos dentro, para que los que estén dentro estén cómodos todo el tiempo. Tal vez eso es lo que puede ocurrir en una iglesia. Pensar en los de afuera crea una resistencia dentro de la iglesia. Cuando nosotros nos propusimos en que como congregación vamos a pensar en la gente de afuera y como congregación formar de nuestras reuniones los domingos una reunión diferente, más amena a la gente de afuera que a la gente tal vez de dentro, crea una gran resistencia, porque la gente se resiste a los cambios. Cuando estamos ya cómodos en algo, no queremos salir de nuestra zona de confort. Y pensar en los de afuera significa salir de nuestra zona de confort en la iglesia. ¿Qué pasaría si en esta mañana llegan en este momento una familia más a este lugar que por primera vez nos viene a visitar? ¿Qué ocurriría? Ponga que lleguen 10 personas. Y creo que todavía puede llegar. Mira, ya uno se paró. Y tan cómodo que estaba allá Arturo sentado, recostado en la pared, en una doble silla, con la mejor vista. Hacia acá. Pero está cómodo. Pero si llega un poquito más de personas en este momento a este lugar, necesitamos salir de ya nuestra zona de confort en la que todos nosotros estamos. ¿Qué pasaría si llegaran más autos acá al estacionamiento? De hecho, han llegado más y se han devuelto. ¿Sabía usted eso? No. Tal vez usted quiere llegar y estacionarse cómodamente sin estar acomodado mucho, pero los servidores que están afuera, que fíjese, en este momento ellos no están disfrutando del aire acondicionado, en este momento ellos no están escuchando lo que estamos nosotros conversando y tal vez no pudieron disfrutar de todos los cánticos previos al tema, porque ellos salieron de su zona de confort para atender a los de afuera, a los de adentro también y a las personas que están llegando. Y son esas personas que te dicen, vamos a estacionarlo mejor, por favor, enderece un poco el carro, o por favor, colóquelo de este lado. Ellos están buscando la manera de que otros carros puedan entrar a nuestro estacionamiento. Y ya ellos saben que si algún carro se queda afuera, entonces ellos deben salir incluso de la zona de confort en el que están en la entrada y estar afuera en la calle cuidando su vehículo. Y de las personas que asisten a la congregación, aquellos que usted ha invitado, porque estamos pensando en la gente de afuera. Por eso estamos montados ya en un proyecto para los próximos domingos del mes de octubre. Vamos a un lugar más grande donde caben aproximadamente 600 personas. Amén. Usted dirá, pastor, nos vamos a ir aquí tan sabrosito, aquí estamos así todos chiquiticos, apretaditos y apiñaditos. Sí. Porque no vamos a pensar solo en nosotros, vamos a pensar en los de afuera y poder llevar este mensaje a través de la radio, a través de nuestras reuniones en vivo,
poder alcanzar a más familias. ¿Sí? Entonces debemos dejar ese egoísmo y esa resistencia a los cambios. ¿Por qué? Porque todo cambio trae resistencia, porque me obliga a salir de mi zona de confort. Y aún así, aunque se crean esas resistencias, estamos pensando en crear una iglesia para los de afuera. Que la gente que llega a la iglesia, que tú invitas, digas, y las personas tal vez que nos visitan por primera vez en esta mañana, puedan decir, bueno, al salir, realmente no entendí todo, ¿sí? Realmente no entendí todo lo que allí se hizo, no todo lo que se dijo, pero me sentí bien. Y quiero volver el próximo domingo. ¿Ves? Que la persona que viene, la persona que tú invitas, que antes era de afuera, pueda regresar el próximo domingo porque sintió que el ambiente era agradable, porque se sintió muy bien atendido. Tal vez no entendió todo lo que estábamos hablando acá, pero esa persona diga, yo me siento muy bien, me sentí muy bien este domingo, no sabía que la Biblia era tan práctica, que yo podía utilizar la Biblia para aplicarla en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi vida relacional, con mis hijos, en mi familia, y que esa respuesta de la Biblia realmente era una herramienta que yo puedo utilizar para vivir mejor. Que la gente que tú invitas pueda hacer eso. La idea es que la gente pueda asistir y sentirse bien en nuestras reuniones. Que no en nuestras reuniones, nuestros programas, la decoración, el tiempo sea agradable, las palabras, el cuidado que se le da a nuestros niños, todo esto, programa, tiempo, decoración, ambiente, el cuidado, el facilitador, todo, el tema de conversación, todo esté pensando en la gente de afuera. ¿Les parece bien? A mí me parece muy bien. ¿Por qué? Porque era lo que Jesús quiso enseñar a la iglesia. Fue lo que Jesús hizo. La gente estaba ya cansada de tanta religión y de tantas normas y de tanto peso religioso que tenía cuando Jesús aparece en el escenario bíblico, histórico, mundial. Y él habla de una manera diferente acerca de Dios. Dejó de mostrar tal vez a ese Dios que conocía el pueblo de Israel como un Dios castigador porque no entendían el amor de Dios. Y Jesús vino a mostrarnos el amor de un Padre. Totalmente diferente. El amor de un papá. Y vino Jesús con un lenguaje sencillo a hablarnos acerca de Dios. Y dice que las multitudes le seguían a Jesús para escuchar. La gente hacía lo que fuese necesario para estar horas escuchando a Jesús. Y cuando Jesús iba a su casa en Capernaum, luego de salir a las diferentes provincias o ciudades alrededor en Judea, y regresaba a Capernaum, su casa, no lo dejaba ni descansar porque la gente abarrotaba, rodeaba su casa, porque querían seguir escuchando a Jesús y disfrutar de la personalidad de Jesús, de un Jesús que mostraba el amor de Dios, que sanaba a las personas heridas, que daba un consejo, que aún aquellos que eran pecadores, ¿cómo le llamamos hace un rato? Impíos, mundanos, ¿sí? Se sintieran incluidos por Jesús en un grupo de personas. ¿Y qué ocurrió con los apóstoles? Los apóstoles, Jesús, ¿y tú vas a invitar a ese? Que es un cobrador de impuestos, que es un funcionario público, que nos está robando, y vamos a ir a comer a la casa de él. Y mira cómo se puso de contento Jesús, que invitó a su patota de amigos ladrones. ¿Qué va a decir la gente de tu ministerio, que te reúnes con un montón de gente que es mala, que son impíos, que no tienen piedad, que no conocen a Dios? ¿Y qué hizo Jesús? Igual fue, sí. Y dijo Jesús, cuando llegó a la casa, especialmente de un hombre pequeño llamado Zaqueo, dijo, la salvación ha llegado a esta casa.
Y nosotros como iglesia, Centro Cristiano, Nuevo Amanecer, queremos que la salvación de Dios llegue a cada familia, a cada hogar, a cada matrimonio, a cada vida que necesita de Dios. Para lograrlo necesitamos salir de la zona de confort. Necesitamos dejar de pensar solo en nosotros, en lo que a nosotros nos gusta, en lo que nosotros sentimos, y comenzar a pensar en los de afuera. Solo la iglesia le ha colocado trabas para que la gente se acerque a Dios. ¿Qué es lo que hacemos involuntariamente para que la gente no se acerque a Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué hacemos tal vez involuntariamente? Yo creo que pensemos un poquito en esto. Y el miércoles de esta semana vamos a seguir trabajando este tema. El día miércoles en nuestra reunión, como grupos tal vez de trabajo, vamos a alabar a Dios, vamos a cantar, vamos a tener nuestro programa de los miércoles, pero el tiempo de facilitar el tema va a ser para que conversemos y planteemos ideas y evaluemos como congregación qué estamos haciendo involuntariamente tal vez para que los de afuera no puedan estar aquí dentro. ¿Les parece? Les invito el próximo miércoles, pero quiero que te lleves esta pregunta o quiero que te lleves esta reflexión. ¿Qué hacemos involuntariamente para que la gente no se acerque a Dios? Yo creo que todo el mundo debe ser incluido. El problema es que aunque diseñemos ambientes agradables, ¿sí? Aunque cuidemos el programa, tenemos una tendencia rápida de volver a pensar en nosotros mismos otra vez. Creamos algo, cambiamos la música, mejoramos lo que podemos acá, según nuestras posibilidades y un esfuerzo más. Vamos tal vez con la ayuda de Dios a ir a otro lugar y vamos a crear un ambiente irresistible para invitar a mucha gente a reunirse con nosotros y a disfrutar de lo que nosotros disfrutamos, pero debemos cuidarnos rápidamente que al mes de estar allí no estemos pensando otra vez solo. Porque es la tendencia natural de la iglesia. Nos descuidamos, necesitamos evaluar constantemente cada domingo si nuestras palabras, si nuestras canciones, si nuestra decoración, si el tema que estábamos dando, basado en la Biblia, fue diseñado y pensado más en los de dentro que los de fuera. Si los de fuera han entendido, han comprendido y la han pasado bien en medio de nosotros. ¿Ok? Aquello que hacemos involuntariamente, entonces necesitamos revisarlo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en la iglesia? Vamos a ver qué dice la Biblia, un poco de la primera iglesia. La iglesia del libro de los Hechos. Es impresionante esta historia. La iglesia comienza en Jerusalén. ¿Sí? Allí los apóstoles quedaron luego de que Jesús asciende al cielo, después de su muerte, su resurrección, 40 días, que Jesús está con ellos y llega un momento que los discípulos se quedan sin Jesús. Jesús va al cielo, viene el Espíritu Santo de Dios, como dice Hechos capítulo 2, y llena a los apóstoles de la unción, del poder del Espíritu Santo de Dios. Y ya dije una palabra para los de adentro, unción. Y alguien dirá, ¿qué es unción? ¿Sí? Después se lo explico. Estamos hablando del poder, ¿verdad? De la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona. Esto es una promesa para todos. De hecho, la promesa del Espíritu Santo es para todos. La Biblia dice en el libro del profeta Joel, también capítulo 2, en los postreros días derramaré de mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne. Sobre toda carne es para los de adentro. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Tanto los hijos, los jóvenes y los ancianos como lo de afuera. Entonces Dios no es excluyente en estas bendiciones. El grupo de pastores o el grupo de apóstoles recibe esto como una promesa y comienza la iglesia. Y el primer día que el apóstol Pedro predica, se convierten 3,000 personas. Y todos estaban allí en Jerusalén. Todos eran judíos. Eran judíos que estaban en las fiestas en Jerusalén del Pentecostés, después de la Pascua, 50 días después de la fiesta de la Pascua, estaban visitando Jerusalén como ciudad religiosa y tenían como costumbre visitar la ciudad de Jerusalén para celebrar sus fiestas judías.
Y cuando el apóstol Pedro predica y habla del mensaje de Jesucristo, 3.000 personas comienzan a ser de los de adentro. Todo iba muy bien. Todo marchaba perfectamente. Para los judíos, donde comenzó la iglesia, esto no había problema. Porque ellos creyeron que el cristianismo era una extensión del judaísmo. Que sencillamente el cristianismo era parte de lo que en las profecías de la Biblia, de los escritos de Moisés, de David, de todos los profetas, se estaba cumpliendo, y que entonces el cristianismo era no más que el resultado de la promesa de Dios en la vida de los judíos y de nadie más. Todo iba bien. Hasta que llegó un hombre y comenzó a pensar en los de afuera. Y este fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sale con el conocimiento de 5 idiomas. El apóstol Pablo conocía 5 idiomas. Tenía visa para viajar a cualquier parte porque tenía nacionalidad judía y era importante la nacionalidad romana. Pues Pablo podía viajar, podía llevar el mensaje del evangelio, y así mismo lo hizo. Pero no lo hizo entre los judíos. Lo hizo también entre aquellos que llamaban gentiles, o sea, personas que no eran judías, sino que eran de cualquier otra cultura o tenían otra nacionalidad y no eran judíos. Entonces, cuando a la iglesia se comienza a anexar los de afuera, los de adentro empezaron a decir, ¿qué es esto? Esto no me está gustando. Estas personas tienen que cumplir con ciertos requisitos para poder formar parte de la iglesia. Porque nosotros somos judíos y tenemos toda una cultura, todo un lenguaje, toda una tradición, toda una manera de comportarnos religiosamente, y los de afuera no pueden llegar sin antes ser doctrinados, discipulados y que comiencen a comportarse como nosotros. ¿Cuántos de ustedes primero no aprendieron la doctrina de una iglesia o los dogmas de una iglesia antes de asistir a una iglesia? Quiero remontarme tal vez muchos años antes. Usted sabía que para ir a una iglesia, formar parte de una iglesia, usted tenía que dejar de ponerse y y tenía que ponerse, ¿o no? Y se ponía mucha traba para que la gente pudiera llegar. Entonces primero enseñábamos a la gente un cambio de forma para luego intentar ese cambio de fondo. Entonces la gente encontraba muchas trabas para acercarse a Dios. Primero tienes que dejar de ponerte y ahora tienes que ponerte esto. Debes dejar esto y hacer esto. ¿Sí? Entonces en ese montón de normas, de dogmas, que algunos creyeron que estaban en la Biblia, y sencillamente por no leer las Escrituras o no entender bien las Escrituras o no estudiar, creyeron que era Dios que les estaba poniendo estas condiciones para poder acercarse a Él. Entonces, la iglesia judía que creyó que el cristianismo era una extensión del judaísmo, cuando los de fuera quisieron acercarse, dijeron, hey, ya no, así no pueden ustedes estar en la iglesia. Primero vamos a enseñarles cómo. Y por eso traje esto que está aquí, sagrado. Cuando los de dentro se enteraron que los de afuera, que no eran judíos, querían entrar en la iglesia, dijeron, bueno, uno de los primeros requisitos, una de las primeras normas de las que deben cumplir es esta. Todos los hombres hagan una fila por la oficina pastoral. Espero que hayan venido bien aseados, ¿sí? Porque yo he preparado mis utensilios sagrados, porque deben circuncidarse todos. De sierra para que no haya falla. Por si acaso, ¿verdad? Ese prepucio está muy viejo y sea difícil cortarle. Entonces, además de la vergüenza que usted de mostrar sus genitales, ¿verdad? A mí me da pena. ¿Sí? Usted mostrar sus genitales a otro hombre, ¿sí? Entonces pasar por el dolor en aquel tiempo. No los que están diciendo pasen por pabellón, el pabellón 1, el pabellón 2, especialistas, y el pastor ha hecho un posgrado en médico, posgrado médico cirujano, un posgrado en circuncisión.
Escuche, las personas adultas en aquel tiempo que querían ser judíos tenían que entrar a la oficina del sacerdote. Y el sacerdote decir, bájese los calzoncillos. No se preocupe que esto va a ser rápido. No, no está rápido, no, dice usted. ¿Verdad? Pero si el pastor de esa iglesia o el sacerdote estaba viejito, ya va, no se mueva. No, es que no veo bien. Cuéntame tu lente. Ya va que necesito unos lentes. Ya va que no veo bien. La última vez, bueno, se me pasó la mano. Se me pasó la mano. Ya va, no se mueva. Sosténgalo usted mismo. Entonces usted se puede imaginar eso. Que sea la condición para que formes parte de la iglesia, de una congregación donde tú quieres llegar. ¿Sí? Que primero tenga que cortar el prepucio de tu pene, sin ningún... no, que hoy en día tal vez con todo el adelanto en la ciencia, con anestesia, no va a pasar. Fue la primera traba. Y en la reunión, hicieron una reunión los apóstoles para hablar esto. Y en la reunión estaban proponiendo entonces que una de las primeras cosas que debían hacer los cristianos de afuera o la gente que quería acercarse de afuera al cristianismo era circuncidarse, porque todos ellos estaban circuncidados. Claro, todos ellos en su mayoría fueron circuncidados a los 8 días de nacido, como era la costumbre judía. ¿Ves? Y el sacerdote, bueno, hacía esa circuncisión. Pero en tiempos antiguos, cuando trataron de circuncidar a algunos que no se habían circuncidado, pasaron por un proceso muy doloroso de inflamación, de infección, porque lo estaban haciendo a una edad adulta. Entonces, las personas seguían, los de dentro, seguían pensando solo en los de dentro y no en los de fuera. Esto provocó lo que históricamente se conoce en la iglesia como el primer concilio de Jerusalén, que fue la primera vez que se reúnen los apóstoles, que se reúnen los líderes de la iglesia para plantear un problema, que es que los de afuera quieren entrar. ¿Y cómo vamos a hacer con esas personas impías, mundanas, fariseas, como le llamaban tal vez, incircuncisas? Gracias. ¿Cómo hacemos con los incircuncisos? Tienen que circuncidarse. Mire, si esto hubiese seguido así, la iglesia estaría llena solo de mujeres y tal vez de hombres que fuimos circuncidados a los 8 días de nacido y podemos atender el llamado pastoral. Pero yo creo que me hacen estas propuestas a esta edad para venir y ser el pastor de la iglesia. Ni que la vaca vuela. Entonces, fue la idea en aquel tiempo. Hoy en día no llamamos a la gente a circuncidarse. Mandaran solo los esposos a sus esposas y vaya, y tuviéramos solo la iglesia de mujeres. ¿O no, muchachos? Ajá. No voy a caer en una discusión si es por higiene, si es mejor, si eso está bien, que ayude en algunas áreas de la sexualidad y todas esas cosas y para la relación. No voy a caer en ninguna de esas discusiones. Estoy hablando de las trabas que colocamos como iglesia para que la gente se acerque. ¿Alguna traba similar nosotros, el miércoles vamos a hablar de eso, estamos colocando para que la iglesia, la gente de fuera se acerque a la iglesia? Evidentemente no es la circuncisión, pero colocamos otras trabas. Y quiero que vayas pensando en esas cosas que tal vez le dices a la gente que inconscientemente lo que estás haciendo es colocándole una traba para que ellos se acerquen a un Dios que les está esperando, a un Dios que les ama. ¿Por qué pensamos entonces que si la gente viene a la iglesia se está acercando a Dios? Porque, escuche bien, la iglesia, que la gente venga a la iglesia es la forma en que la gente puede estar más cerca de Dios. Hablando de una manera tangible. ¿Por qué? Porque si somos el cuerpo de Cristo como iglesia, si somos las manos de Dios, los pies de Dios, los brazos de Dios, la manera más tangible en que la gente de afuera esté cerca de la iglesia es es acercándose a la iglesia. ¿Sí? La Madre Teresa de Calcuta decía: Dios, que mis manos sean tus manos para tocar con tu amor a las personas. Eso es la iglesia. Saber que tú y yo somos las manos del Señor, somos el cuerpo de Cristo para mostrar el amor de Dios a la gente de
fuera y no solamente a la gente de dentro. ¿Cuántos se sienten queridos aquí dentro? ¿Cuántas personas han llegado y les dicen, qué bien me he sentido, mira, me abrazan, hasta un beso me dieron, la bienvenida, una sonrisa? Es primera vez que yo voy para allá. Pero siente que la gente te saluda, parece que la gente te conociera, ya hay un ambiente agradable, un ambiente de familia. Pues como iglesia estamos llamados a ser las manos de Dios para tocar con el amor de Dios a la gente de fuera. La iglesia, entonces, en ese momento, y lo cita la Biblia en Hechos capítulo 15, quiero leer del versículo 16, tal vez al 21, y miren lo que dice la Biblia de esa reunión. Vamos a esa reunión, vamos a entrar a esa reunión para escuchar qué estaban diciendo los apóstoles acerca de si decidían dejar entrar a los de afuera, ¿verdad? Desde el 14, si decidían dejar entrar a los de afuera, y cambiar la zona de confort de los de dentro. Lo tenemos en pantalla. Dice, nos ha expuesto como Dios desde el principio, tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Ahí está hablando Jacobo, hermano de Jesús, pastor de la iglesia de Jerusalén. Históricamente, él estuvo en este primer concilio de la iglesia, y Jacobo, hermano de Jesús, como pastor de la iglesia de Jerusalén, toma la palabra en esa reunión, después que han expuesto algunos diciendo hay que circuncidarse, no hay que circuncidarse, vamos a ponerles estas condiciones y estas normas. Y dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, está hablando el profeta. Reedificaré sus ruinas y las restauraré para que busque al Señor el resto y todas las naciones que llevan mi nombre. Quiere decir que es para todos. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerle traba a los gentiles para que se conviertan a Dios. Esto fue una de las palabras o de las conclusiones a que llega el pastor Jacobo. Y él continúa luego diciendo que Moisés tiene quien le predique y los profetas tienen quien le predique. Todos los sábados, como era costumbre judía, en las sinagogas se hablaba del judaísmo, había un ambiente judío, se hablaba de las leyes de Moisés, se hablaba de la religión o el estilo de vida del judío. Y decía, vamos a dejar de ponerle estas trabas y estas cargas a los demás. Porque decía Jacobo, siendo judío, son cargas que ni nosotros mismos hemos podido llevar. Y estamos colocándole a la gente tal vez trabas que ni nosotros mismos hemos podido llevar. Veo con preocupación cómo iglesias cristianas son iglesias cristianas judías. Con características, con cultura, con una ambientación más judía, creyendo que el cristianismo es la extensión del judaísmo, y no es así. Entonces, las personas viviendo en una cultura judía, trayendo una cultura judía, evidentemente hay una iglesia para cada tipo de personas, y a las personas que les gusta la cultura judía dentro de un templo, bueno, asisten allí. Pero nosotros como congregación queremos entender y queremos trabajar en función a los de fuera que no les gusta venir a una iglesia, que han tenido experiencias negativas en otras iglesias, que han ido a iglesias y han salido molestos, han salido asustados, han salido decepcionados, han salido de una iglesia diciendo, yo nunca más piso una iglesia, tan loca esa gente. Nosotros queremos pensar y diseñar una iglesia que cuando venga alguien, que cuando venga tu familia, cuando venga tu amigo, cuando venga tu esposo, cuando vengan tus hijos, puedan sentir, qué bien la pasé. Y puedan decir, yo regreso el próximo domingo. ¿Y cómo hago para hacer de ustedes? Y tú puedas decirle, ya lo eres. No tienes ni que circuncidarte, ni tienes que quitarte, ni tienes que ponerte inicialmente, porque usted tiene que respetar que el cambio, la transformación de dentro, no de fuera, la transformación de dentro, que es lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo es el que convence de error y pecado. Y si la persona está en un error o en un estilo de vida no acorde a lo que Dios quiere enseñarles para que recibas más bendiciones, pues el Espíritu Santo se encargará en su tiempo de hacer la obra en las personas. Es más, la Biblia dice, la obra que Dios comenzó en ti la va a perfeccionar. La Biblia dice, el Señor cumplirá su propósito en mí.
todos los que estamos acá, no es que ya lo pretendamos, como dice el apóstol Pablo, haberlo alcanzado todo ya. Aún tenemos cosas que cambiar, cosas que mejorar. Dios sigue tratando día a día con nosotros. Seguimos siendo pecadores arrepentidos. Pues se llegó a una conclusión. Y está allí en la Biblia, yo les invito a leerlo. Y en la conclusión está de este concilio. No sé si lo tenemos allí a tiro. La conclusión de este concilio, de esta reunión de los apóstoles y los pastores de la época. La conclusión fue esta. Más bien debemos escribirle, o sea, como una carta a los de fuera, que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Fueron las únicas condiciones que llegaron ellos en un acuerdo entre los apóstoles y pastores de la iglesia de Jerusalén a pedirle a las iglesias que se estaban levantando en otras ciudades, con los gentiles, con los de afuera, que se cuidaran de esto. No les dijeron, tienen que circuncidarse, tienen que cumplir la ley, tienen que hacer esto y cuáles cosas. Les dijeron, solo cuídense de esto, que era, cuidarse de los animales estrangulados, porque eso era un problema para los judíos, porque en su cultura, en sus costumbres, no lo hacían. Se cuidaban de la sangre, no comían morcilla. ¿Por qué? Porque para ellos era comer la sangre del animal, la vida del animal, y ellos por cultura, por costumbre, no lo hacían. Para ellos era un problema. Ellos que tenían toda una formación, primero, ¿verdad?, teocrática, porque era Dios quien gobernaba a su pueblo, y luego tuvieron algunas monarquías, ¿sí?, y luego fueron colonizados o fueron conquistados por los romanos o por otras antiguas culturas como los babilónicos en su tiempo. Entonces ellos mantenían una vida religiosa centrada en Dios y no en ídolos o imágenes. Entonces ellos les pidieron a los gentiles que estaban acostumbrados a otro estilo de vida, le dijeron, para nosotros es incómodo, ¿verdad?, cuídense de lo que está sacrificado a los ídolos. Y tal vez para los gentiles eso no era importante. Y menos para aquellos que dijeron, que pensaron, bueno, pero el ídolo, una figura, una escultura de un ídolo de en ese tiempo no es nada para nosotros. Pero para los judíos sí. Entonces ellos llegaron a un consenso, solamente les vamos a pedir esto. Tengan cuidado con las comidas sacrificadas o los sacrificados a los ídolos. Tengan cuidado con comer animales ahogados en su propia sangre. Y cuídense de la inmoralidad sexual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la fornicación te trae consecuencias negativas. Porque el adulterio es destructivísimo para una familia. Entonces Dios dice, cuídense de esto, de la inmoralidad sexual, de la pornografía. Estoy contextualizando. Dios te pide y te quiere libertar de eso y te dice, guárdate de la inmoralidad sexual y todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual o desorientaciones o desviaciones sexuales, de las cuales hablamos hace poco en nuestra serie Guardianes de la Inocencia, el abuso, el maltrato contra los niños. Entonces les pareció bien a ellos esto nada más. ¿El evangelio qué significa? Buenas noticias, buenas nuevas. Eso significa el evangelio, buenas noticias, buenas nuevas. Pues ellos recibieron esas buenas noticias. Pero como la tendencia natural de la iglesia es volver a pensar en lo de... Luego de muchos años viene lo que históricamente se llaman las cruzadas. Entonces no era invitar y diseñar una iglesia para que los de afuera vinieran a la iglesia y se acercaran a Dios. Era obligar a la gente. Si no piensan como nosotros, entonces los matamos. Y en nombre de Dios se dieron las cruzadas para conquistar territorios, propiedades, y en nombre de Jesucristo mataron a muchas personas por no pensar igual a los religiosos de la época. ¿Y eso quién lo hizo? La iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque la tendencia natural de la iglesia es pensar en lo de dentro. Por eso debemos revisarnos siempre. Por eso debemos revisarnos siempre. Que lo que estemos haciendo, es lo que estemos haciendo. Hoy tuvimos un devocional maravilloso. Hoy un momento estábamos levantando las manos, después estábamos allí adorando a Dios. Y de repente las personas que nos visitan por primera vez, ¿no? ¿Y por qué levantan las manos? ¿Y qué pasó? ¿Y por qué esto es así? O tal vez alguien que ya es creyente entra a la iglesia y dice, ¿por qué la pared tiene pintada de negro? ¿Qué es el altar? ¿Porque el altar está negro?
¿Sí? ¿Y eso que está ahí, qué es eso? Ah, esa raya, ¿qué es eso? Eso es más o menos la idea de lo que es nuestro logo, nuestro símbolo, ¿verdad? Allí. Porque hay luces en la iglesia como una discoteca. Mundo, esos son dos bombillitos que tenemos ahí. Porque el pastor predica sentado. Ay, ese pastor no es humilde, mira lo que carga. Porque el pastor carga cadena. ¿Y por qué aquí tantas mujeres bonitas y bien arregladas? ¿Ah? Porque aquí hay hombres con bigote. En esta iglesia. ¿Sí? ¿Y por qué aquí canta gente con pantalones? Bueno, yo tengo que predicar en pantalones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque somos una iglesia que creemos que somos lo más cercano que tangiblemente la gente puede estar cerca de Dios. Y tenemos una gran misión y es llevar el amor del Señor a los de afuera. Y si no cambiamos nuestra manera de pensar en estar cómodos en solo los de adentro, pues no podemos tocar con las manos de Dios a la gente de afuera. Esa es la idea. Y entender que muchas de las tradiciones que tenemos en la iglesia no son bíblicas, son dogmas de hombres, cosas que se repitieron y se repitieron por años, y al repetirse se quedó como una ley o como que era Dios el que lo estaba haciendo, que Dios lo estaba ordenando, o por malas interpretaciones bíblicas. Porque la Biblia nos enseña es que la mujer vista con decoro, ¿sí? Que sea decorosa al momento de vestir. ¿Okay? En cuanto al velo, no, eso tiene toda su explicación en un contexto cultural. Porque la mujer con pelo corto era considerada dentro de la prostitución o del mundo de la prostitución en algunas culturas. Y cuando tenían el pelo corto, entonces debían cubrirse la cabeza. Cuando se le dice a las personas que hay ropa de mujer o que la mujer no vista ropa de hombre o hombre ropa de mujer, está hablando para hacer una diferencia. ¿Sí? Pero hoy en día, si usted como hombre se pone un blue jean de mujer, le va a quedar feo. Porque es ropa de mujer. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que podríamos ir conversando más adelante, pero lo que hoy queremos es entender como congregación por qué hacemos o inicialmente hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos de esta manera. Porque creemos en un Dios que ama a toda la gente y que quiere, ¿verdad? Una iglesia que no sea excluyente, sino que muestre su amor para los demás, que es el amor de Dios. El reto entonces es crear una iglesia para los de afuera y no solo para los de dentro. ¿Es fácil? No es fácil. De repente es simple. ¿Sí? Es dejar de pensar en nosotros. La próxima semana vamos a ver 3 cosas muy importantes que tenemos nosotros que considerar, ¿verdad? En este proceso de pensar en los de afuera y no solo en los de adentro. Pero vamos a hacer un ejercicio en esta mañana para terminar. La mayoría de nosotros creo que conoce un versículo en la Biblia, que es Juan 3:16. ¿Sí? ¿Lo conoces? Juan 3:16. Creo que todos podemos lentamente irlo citando. ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó? ¿Solo los de dentro? ¿También a los de? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a quién? Unigénito. ¿Para qué? Seguro. No dice para que los de adentro. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Hay mucha gente fuera que cree en Dios, pero no se acerca a Dios. Hay muchísima gente como tú y como yo que necesita de Dios. Y están demandando de Dios un abrazo. Están demandando de Dios una palabra. Están demandando de Dios una solución. Están demandando de Dios una respuesta. Están desesperanzados porque tienen una desesperanza aprendida. Pero ese matrimonio
esa vida, esa persona que ha tenido una gran pérdida en su vida, que tiene un gran dolor, esa persona que está atada a una adicción, a un vicio, esa persona que cree que no puede cambiar, esa persona que fue rechazada, esa persona que tiene un gran sentimiento de rechazo y una baja autoestima, puede encontrar una iglesia que está pensando en ella y decirle: yo también pasé por ese proceso, mi matrimonio fue restaurado, este es mi testimonio, yo fui sanado en mis heridas, ahora me siento una persona valiosa, ahora he progresado en la vida, ahora he encontrado una familia llamada Centro Cristiano Nuevo Amanecer que no me excluyó como familia, y lo que no aprendí en mi familia terrenal, lo he aprendido en mi familia espiritual, que es la iglesia de Dios, y ahora quiero que mis manos sean las manos de Dios para tocar a otros. ¿Ven? Esa es la idea. Ayúdame a orar y ora conmigo. Señor, gracias te damos en esta preciosa mañana. Gracias por ayudarnos, gracias por bendecirnos, gracias por darnos tu amor, Señor infinito. Gracias por traernos en esta mañana a este lugar. Nosotros queremos ser esas manos tuyas para llevar tu amor a muchas más familias. Queremos ser tu voz para llevar esa palabra de esperanza a muchas más personas. Queremos ser esos brazos que abrazan a otros para llevar a Dios, para llevar tu amor a muchas más personas. Queremos ser esos hombros donde muchos que están en una situación difícil puedan apoyarse, puedan llorar y puedan recibir consuelo. Ayúdanos a dejar de pensar solo en nosotros, solo en nuestros problemas, solo en nuestra familia, solo en nuestras finanzas. Ayúdanos a pensar en otros. Ayúdanos a salir de nuestra zona de confort, a hacer un esfuerzo, una inversión y llevar las buenas noticias de salvación como tú quieres a todo el mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén a esta oración? Amén significa que así sea, Señor. Amén. Que así sea.